José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué placer tenerte acá en el programa. Buenas noches, Mercedes, qué gusto saludarte nuevamente, a tus órdenes. El ministro del Interior ha indicado que es una medida necesaria la declaratoria de emergencia de Lima Metropolitana y el Callao. ¿Tú lo crees que es así? ¿Es necesario declarar a Lima en emergencia? Lo manifestado por el actual ministro del Interior, Avelino Guillén, no es otra cosa que la repetición en varias oportunidades de otros ministros del Interior que no tenían la capacidad de manejar el cargo de ministro, ¿no? Y solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de declaratoria de emergencia, y situación que ya ha sido analizada en muchas oportunidades y que se ha demostrado fehacientemente que las Fuerzas Armadas no están preparadas ni capacitadas para hacerse cargo de lo que es el orden interno en materia de lucha contra la criminalidad. Yo aconsejaría al ministro Guillén que en vez de estar pidiendo el apoyo o la declaratoria de emergencia para que salgan las Fuerzas Armadas, debería encargarse de velar más bien por políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y en apoyar las acciones de la Policía Nacional. Como por ejemplo tenemos nosotros un acuerdo plenario del Poder Judicial, un acuerdo que es el 05 del 2019, el cual le quita a la Policía Nacional potestad para la lucha contra la criminalidad. El policía, en base a este acuerdo plenario del Poder Judicial, ya no hace uso del arma de la manera reglamentaria porque en cualquier momento es denunciado por el mismo Poder Judicial. Entonces, esa situación, él como un hombre de leyes que ha trabajado en el Ministerio Público y que conoce de las barbaridades que comete este sector en materia de lucha contra la criminalidad, acusando a quienes defienden el orden y la tranquilidad pública como la Policía Nacional. Debería velar también para que la policía recupere lo que es la titularidad en la investigación criminal que hoy día tiene el Ministerio Público, como así lo establece indudablemente en la Constitución Política del Estado y en la nueva ley del Código Procesal Penal, pero que no infiere en lo absoluto en que la policía tenga mayor participación en estas investigaciones. Hay materias necesarias y suficientes que debe apoyar el ministro del Interior para que la policía recupere ese principio de autoridad que siempre mantuvo, para que la ciudadanía se sienta protegida por una institución que ha sido creada por el mismo Estado justamente para proveerle al ciudadano la tranquilidad suficiente para el desarrollo de sus actividades. Entonces el ministro Guillén no hace otra cosa que con este pedido de declaratoria de emergencia esconder su incapacidad para estar frente, o a lo mejor a responder a otro tipo de intereses. No olvidemos que Avelino Guillén pertenece a esa caviarada a la cual también está Gino Costa, Basombrío, el jefe de IDL Reporteros, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero que indudablemente tienen intereses muy especiales en crear un ambiente que haga parecer que el comandante general no tiene la capacidad necesaria para comandar la institución y está pretendiendo presentarle al señor presidente de la República el cambio. ¿Ok? Entonces, ¿y a qué interés se quiere llenar? ¿Por qué? Porque el actual comandante general, haciendo eco de lo que establece la Constitución Política del Estado y la ley de la Policía Nacional, que establecidos en su artículo 2 de las disposiciones iniciales y en el artículo 9 de la naturaleza, si bien es cierto la Policía Nacional forma parte de la estructura del Ministerio del Interior, pero tiene independencia administrativa y operativa. Así lo establece la ley. Y el artículo 9 establece que es el comandante general de la Policía Nacional quien establece el manejo, el cambio
la administración de la Policía Nacional. En ese caso, el ministro no tiene injerencia en lo absoluto en esta situación. Entonces, él no puede subordinar las acciones de la Policía Nacional a un capricho del ministro, porque, ojo, el ministro es un cargo político, la institución protege al pueblo peruano. Es una institución del Estado, creada justamente para el fin este. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque Avelino Guillén puede estar escondiendo detrás de este pedido una serie de situaciones que van mucho más allá, como poder tener la potestad de poder llenar nuevamente de caviares el Ministerio del Interior. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en este pedido de declaratoria de emergencia. Juan José, queríamos preguntarte cuál es tu parecer acerca de este tuit lanzado, emitido por un periodista acerca del tema de Pedro Castillo, sobre atentar contra la seguridad de Pedro Castillo. ¿Te parece que fue un exceso de ese periodista? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que manifiesta este señor, porque si bien es cierto, habemos muchos que no estamos a favor de Pedro Castillo, pero habemos otros que sí estamos a favor de Pedro Castillo. Él no puede lanzar abiertamente una situación que ponga en riesgo la vida de un representante político y más del representante de la nación peruana, que es el presidente de la República. Llamar a que se cometa un magnicidio de esta naturaleza es una desproporción no solamente periodística, sino que hay que hacerle pues una revisión psicológica a este periodista, ¿no? Hemos visto en las redes sociales algunos temas que ahorita en este momento los estoy buscando sobre, a ver, ¿qué es lo que dice? Voy a buscarlo, voy a leerlo así como está. No sé qué opinión te amerita también acerca de el perfil de la policía filosenderista. ¿Existe policía filosenderista? Entonces te digo porque me llamó la atención en algunos WhatsApps que tengo de abogados y por ahí alguien los deslizó. No estoy de acuerdo con ese término de policía filoterrorista. Yo sé quién ha sido el autor de este comentario, no deseo nombrarlo por cuestiones digamos, de prestigio hacia esta persona, pero no podemos lanzar nosotros de denominaciones, no podemos de calificaciones, por llamar así, hacia la institución. En ese comentario él hace un análisis de lo que una policía puede estar inmiscuida dentro de un proceso, entre comillas, de acercamiento a tesis revolucionarias, como es el marxismo-leninismo, que dentro de su gente haya integrantes que sean pues proclives a esa ideología, y por eso él llama pues policía filoterrorista. No olvidemos nosotros, y como en una oportunidad lo hemos conversado, mi querida Mercedes, que el marxismo es una corriente filosófica aparecida hace 2 siglos atrás. Entonces, y que dentro de sus, vamos a llamarla así, dentro de sus llamados a poder conseguir lo que ellos manifiestan, está justamente acciones que atenten contra el derecho o contra una organización ya bien establecida como es la de un Estado, indudablemente, y hacerlo mediante el uso de medidas que causen miedo, que causen terror. Eso está penado, indudablemente, eso sí, pero nosotros no podemos penalizar las ideologías, porque nos estaríamos poniendo al mismo nivel de aquellos a quienes nosotros estamos calificando, ¿no? Entonces, no comparto en ese sentido, porque al fin de cuentas, la policía tiene una finalidad fundamental establecida en la Constitución Política del Estado,
Y mientras tenga esa finalidad, hay que cuidar. Todos los ciudadanos, todas las fuerzas políticas y todas las entidades del Estado tienen la responsabilidad de cuidar de que se mantenga esa línea media en donde la Policía Nacional, que no es una policía, y no debe ser una policía politizada, sino más bien una policía que defienda los intereses de la ciudadanía y los intereses del Estado peruano. Claro, no a la intolerancia, pues, ¿no? Es decir, hay que saber respetar mientras no se atente contra la integridad de nadie. Estamos en un Estado democrático y en la democracia simplemente nosotros tenemos que saber que cada persona piensa de determinada manera y no por ello podemos estigmatizarlo. Totalmente de acuerdo. Juan José, algo que estamos viviendo a diario es esa inseguridad que cada día se agrava más. Vemos que ya no se respetan ni distritos, es decir, alguien puede estar comiendo en un restaurante, digamos, de 5 tenedores e ingresan individuos a veces de diversas nacionalidades, por decirlo así, y a matar, es decir, o si te demoras, pues te pegan un tiro. Y esto lo vemos también en los lugares quizás también más humildes, es decir, ya la delincuencia rebasó, ¿no? Antes rebasó los límites, ya no le importa si los firman, no los firman, si los repelen o no en el ataque. ¿Qué es lo que debería hacer realmente el ministro del Interior para poder en algo aliviar esta inseguridad? Mercedes, te acabo de explicar hace unos instantes al inicio de la conversación, de que el ministro debe dedicarse justamente a lograr proporcionar a la Policía Nacional, a sus efectivos, las garantías necesarias para la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Mira, hace unos días hemos estado, por eso te digo, hace unos días hemos estado viendo nosotros por televisión y directamente cómo es que un delincuente, teniendo un arma en la mano, se apuntaba él a la 100 con el deseo de dispararse o hacer uso, hirió a 2 policías, y sin embargo la policía que estaba ahí no hizo uso de su arma para abatirlo, poniendo en riesgo no solamente la vida de otros policías, sino poniendo en peligro la vida de otros ciudadanos que se encontraban por el lugar. En otras partes del mundo la policía ve a un tipo con un arma, inmediatamente lo elimina, lo abate. ¿Por qué? Porque está de por medio, digamos, el valor principal, que es la tranquilidad pública y la seguridad de los demás ciudadanos. Pero nosotros hemos visto que nuestra policía no hacía uso del arma, y eso debido a que si hace uso de reglamentario de esta arma, termina enjuiciado, termina en la cárcel, su familia abandonada por la misma institución y por el mismo Estado. Entonces, ¿con qué garantías tiene él para luchar contra la criminalidad si a quienes protege son los primeros indicados para meterlo a la cárcel? El ministro debe encargarse de esa. Segunda, me gustaron muchísimas las declaraciones que hoy hizo el comandante general de la Policía Nacional, en el sentido de que estaba haciendo el uso de las demás unidades operativas como inteligencia, división de investigación criminal, de la DICOTE. ¿Para qué? Para establecer y hacer, recabar información que les permita a ellos realizar las acciones operativas inmediatas. La lucha contra la criminalidad es un trabajo en conjunto, no solamente depende de la Policía Nacional, sino también depende de muchas organizaciones como son el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia. Es decir, hay una serie de entes sistémicos que forman parte del CONASEP que no están haciendo su trabajo. Y ojo, mi querida Mercedes, hay que tener en cuenta esto. Nosotros solamente estamos viendo una parte del bosque, no estamos viendo todo el bosque. La problemática existente en materia de inseguridad ciudadana no es solamente la lucha contra la criminalidad en este momento y tratar de darle tranquilidad, sino que hay que buscar los elementos, las políticas públicas necesarias para ir mermando, disminuyendo todos aquellos factores que hacen proclive la acción de la criminalidad. No estamos haciendo absolutamente nada.
del 100, perdóname, del 100%. Es un tema en conjunto. Exacto, y esto para terminar esta parte, no olvidemos, y no lo digo yo, lo dice el INEI, con sus estadísticas del 100% de muertes violentas en el país, solamente entre el 15 y el 20% es el resultado de la criminalidad, pero el otro 80-85% no, y eso nos debe llevar a nosotros a replantear nuestra posición. El 2009 salió el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2009 hasta el 2019 hasta el 2023. Oiga, estamos a un año y hay que preguntarle al ministro Guillén en qué factores se está cumpliendo ya este plan nacional. Está el plan nacional ahí y nadie dice absolutamente nada. El encargado de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que es el responsable de ejercer políticas públicas al ministro, no hay nada, no hacen absolutamente nada. Entonces no carguemos solo en la policía una responsabilidad que es de muchos. Efectivamente, no tan solo depende de la policía, es una acción que todos debemos de realizar, especialmente el Ministerio Público y el Poder Judicial, de no soltar pues este tema de los delincuentes, porque a las finales los sueltan a los autos con los que roban, generalmente o raquetean, y tenemos los resultados que son peores a veces porque terminan en asaltos más violentos y con la pérdida de vidas. Juan José, te agradecemos como siempre haber tenido esa entrevista esta noche contigo. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias, Mercedes, por la invitación. Gracias, ha sido el coronel Juan José Santibáñez, gerente general de IBASEC.